¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo entender si nadie me lo explica? Presentamos ¿Difícil de entender? ¿Qué pasa si un órgano de tu cuerpo no funciona adecuadamente? Para encontrar respuesta a esta inquietud debemos afirmar en principio que un órgano del cuerpo humano está formado por distintas clases de tejidos, que pueden ser músculos o membranas y realiza una función específica. Generalmente, un órgano funciona dentro de sistemas, trabajando en conjunto con otro órgano para llevar tareas o funciones más complejas. Sin embargo, no todos los órganos tienen la misma importancia, pero sí existen órganos vitales, es decir, que no se pueden vivir sin ellos. Ahí está el corazón, el pulmón o los pulmones, el cerebro. Ahora, ¿qué sucede si nuestros órganos fallan? ¿Qué pasaría si un órgano deja de funcionar? Bueno, cuando un órgano deja de funcionar puede afectar uno de los siguientes sistemas: el circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario, nervioso, por lo que puede causar una serie de problemas a todos los sistemas, ya que también trabajan en conjunto y que paralelamente en consecuencia afecta a todo el cuerpo y la salud en general. En casos extremos, si un órgano vital falla, puede incluso provocar una muerte, por lo que debemos estar atentos a cualquier malestar fuera de lo cotidiano. Mis amigos, continuamos respondiendo preguntas e inquietudes a la luz de la palabra de Dios junto al pastor Vicente Orellana. El tema en esta oportunidad y motivo de las respuestas: la unidad en el cuerpo de Cristo. Bienvenido, pastor, y gracias por aceptar el desafío de este programa. Muchas gracias, Samuel. Qué hermoso volver otra vez con nuestros oyentes. Amigos, gracias por estar en sintonía. Espero que Dios en esta ocasión toque su corazón, su mente, y si usted es miembro de alguna iglesia, usted pueda ser de bendición en el lugar donde está. Efectivamente, ese es el propósito también de este programa, ser de bendición para usted. Iniciamos entonces este espacio de diálogo con la certeza que al menos una de estas preguntas también será la suya. Le recordamos que si desea una copia de este programa, escríbanos y será un gusto atenderlo. Antes de concluir nuestro espacio, le compartiremos la dirección de contacto. Entonces ya estamos listos, pastor, avanzamos. ¿Listos? Avanzamos entonces. Muy bien, el tema, recuerde mi amigo, mi amiga, la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo entender la clase de unidad que Cristo siempre anheló para la iglesia de hoy? Bueno, la pregunta es muy interesante y cuando se habla de unidad, creo que es el sentir de Dios en todo sentido de la palabra. Cuando leo la Biblia, yo encuentro que la preocupación mayor de Jesús fue que la iglesia se mantenga en unidad. En San Juan capítulo 17, para aquellas personas que quieren ver en la Biblia, San Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ya encontramos que Jesús está orando al Padre. ¿Por qué? Por la unidad. Él pide que exista una unidad en el pueblo de Dios. Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, Dios está pidiendo algo especial. Él quiere que su iglesia se mantenga unida. La unidad es el sentir de Dios y eso es lo más importante para Dios, que seamos uno en Cristo Jesús. Muy clara la respuesta bíblica de entender la clase de unidad que Cristo siempre anheló para la iglesia de hoy. ¿Cuál es el fundamento del cuerpo de Cristo, pastor? Mira, esta pregunta siempre viene con relación a otras que ya nos han hecho, ¿no? El fundamento del cuerpo de Cristo. A veces las personas siempre buscan un fundamento que se pueda tocar, pero en las cosas de Dios el fundamento no es tangible, no es algo que se toca. El fundamento es
algo que nos une y se llama el amor maravilloso de Dios. Mateo, en el capítulo 22, versículo 36 en adelante, es una pregunta que hacen a Jesús, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero y gran mandamiento. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Amor. El fundamento es amor. Y ahora el segundo nos muestra, dice en el verso 39, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el fundamento del cuerpo de Cristo es amor a Dios y amor al prójimo. Este es el fundamento en lo que se basa todo. San Juan capítulo 13, verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fundamento, el amor. Tal vez por esto, pastor, cuando Pablo escribe a los hermanos de Corinto, 1 Corintios 13, resalta el amor como un don sublime, porque dice, aunque yo supiera hablar en lenguas y tuviera inclusive el don de profecía, ¿no? Y de todos los dones que podría tener, estoy parafraseando, ¿no? Correcto. Y si no tengo amor, de nada me sirve. Claro. Y lo triste es que la gente no entiende esto. Muchos toman la iglesia como un club. Y cada uno tiene su propia opinión, su propio criterio, pero que no está basado en un sentido de amor. Bueno, estamos hablando de la unidad de Cristo y esto ha sido importante entender como fundamento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo funciona esta unidad en Cristo, pastor? Ahora, es interesante que cuando nosotros hablamos de la iglesia de Dios tiene que ver con una relación con el cuerpo. El apóstol San Pablo siempre relaciona como un cuerpo, ¿no? Y en Efesios 4, versículo 4 al 6 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la unidad funciona como funciona nuestro cuerpo: una cabeza, brazos, piernas, corazón, pulmones, y todos, para que nosotros estemos bien, tienen que funcionar a la perfección. Ahora estamos conversando para que podamos dialogar. Nuestra mente tiene que estar coordinada con nuestras palabras. Entonces, de la misma manera funciona el cuerpo de Cristo. En Romanos 12, versículo 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, asimismo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de uno de los otros. Entonces, la unidad comienza cuando nosotros nos consideramos un cuerpo. Importante aclaración que lo recibimos con la lectura de la palabra de Dios. Y algo tenemos que hacer, es decir, ¿cómo debemos cooperar con la divinidad para tener la verdadera unidad? Bueno, ¿cuál es mi parte, en otras palabras, aquí, no? ¿Qué es lo que yo debería hacer como miembro del cuerpo de Cristo? Ahora, ¿cómo puedo cooperar? Mira, Samuel, en una institución funciona bien cuando todos hacen su parte. Cuando no hacen todos su parte, tenemos problemas. Tenemos problemas en relacionarnos, tenemos problemas en pensamiento, porque uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera, y no hay un criterio unánime. Entonces, si nosotros queremos cooperar con la divinidad para tener una verdadera unidad, te voy a tratar de contestar con la Biblia, porque cuando contestamos con la Biblia, entonces estamos basados en algo que es sólido. Nota cómo dice 1 Corintios 1:10. Dice: os ruego pues hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahora ya tienes aquí un punto de unidad. Si nosotros queremos funcionar como iglesia y como pueblo de Dios, todos debemos hablar una misma cosa, no controversias, hablar una misma
cosa. Y nos dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Si hay divisiones en el cuerpo de Cristo, no estamos cooperando para tener unidad. Para tener unidad, nosotros necesitamos evitar las divisiones. Entonces, si evitamos las divisiones, las cosas van a ser diferentes, las cosas van a funcionar mejor. Ahora, continuando con 1 Corintios 1:10, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esto es maravilloso. Nota, Dios dice que nosotros debemos tener una unidad de mente, o sea, de pensamiento. Necesitamos pensar una misma cosa y tener también, ¿qué? Un mismo parecer, una misma opinión. Esto ayuda a ¿qué? A cooperar con la divinidad para tener una verdadera unidad. Resumiendo, hablemos una misma cosa, no causemos división, seamos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y creo que con esto resumimos esta pregunta. Sin duda ha sido resuelta, pero aquí hay otra pregunta que va por el otro lado de la moneda. Oye, ¿cómo es que ustedes consiguieron estas preguntas? Son preguntas de nuestro público, sin duda, porque la pregunta ¿es alcanzable la unidad en Cristo o solo es un idealismo del cristianismo? Bueno, nosotros al pensar en esto, dice, ¿es alcanzable la unidad en Cristo? Bueno, es alcanzable. Uh-huh. Es alcanzable, ¿por qué? Porque no es el hombre el que hace esto, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Jesús, llegamos por amor. Nosotros no llegamos simplemente porque me convencieron, ¿no? Tú puedes estar convencido, pero no puedes unirte a ese grupo. ¿Por qué? Porque no tienes un interés genuino. El interés genuino nace en el amor. Cuando nosotros amamos, las cosas son diferentes. Y nosotros tenemos que amar como Jesús nos amó. Aprender a amar como Jesús nos amó, ¿no? Y cuando leo la Biblia, encuentro en San Juan 13:1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que la hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, Jesús amó su iglesia de una manera maravillosa. Y si nosotros queremos alcanzar la unidad en Cristo, nosotros tenemos que amar la iglesia como Jesús lo amó. Jesús se entregó por ella y los amó no solo al comienzo, los amó hasta el fin. Amó a la iglesia a pesar de que Pedro le traicionó. Amó a la iglesia a pesar de que Judas le vendió. Amó a la iglesia aunque los discípulos se fueron y el único que quedó al pie de la cruz fue Juan. Pero le amó a la iglesia. Y esto es lo que Dios hace, amar a su iglesia. Romanos 15, versículo 2 dice, cada uno de vosotros agrade a su prójimo. En esto nos ayuda a la edificación del cuerpo de Cristo y alcanzar la unidad. En Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, está hablando el apóstol Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, alcanzar la unidad del ideal cristiano comienza ¿con qué? Con amor. Y ya hoy en este programa ya hemos visto varias veces que la base sigue siendo ¿qué? El amor. ¿Tú quieres una iglesia bonita, feliz, unida? ¿Cuál debe ser el elemento principal? Amor. Si hay amor, todo funciona. Es al igual que un matrimonio. Si la esposa está enamorada del esposo, ella va a hacer todo para que él sea feliz. Y si el esposo ama a la esposa, este esposo va a hacer todo lo posible para serle fiel, para suplir las necesidades del hogar, para hacer todo lo que traiga unidad en el matrimonio. Es interesante también que la iglesia cristiana, ellos cuando empezaron,
y ustedes pueden leer en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 4, dice que la multitud que creyó, esta multitud que fue bautizada, ellos tenían una unidad. ¿Cómo era esta unidad? Dice, y la multitud, Hechos de los Apóstoles 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mira qué unidad. Hoy no es así. Cada persona vive independientemente, pero en el caso de la iglesia, nosotros debemos preocuparnos por ¿quiénes? Por nuestros semejantes. Si tú vas a una iglesia y encuentras un ser humano que no tiene trabajo y tú tienes una compañía, ¿qué deberías hacer? Involucrarlo, ¿no? Buscar la manera de que este hermano tuyo tenga por lo menos para vivir. Pero si vas a la iglesia y encuentras personas que están sufriendo porque su familiar, su madre o su padre tienen un cáncer terminal, ¿qué debes hacer tú? Busca la unidad. Únete a esa familia, ora por ellos. Haz tu parte y esto nos da unidad en Cristo. Finalmente, para tener unidad con Cristo, ¿debo comprometerme con la iglesia o lo puedo hacer separado de ella? Bueno, esta pregunta es interesante, ¿sabes? Tal vez tras de esta pregunta también hay otra, ¿no? ¿Puedo ayudar a la iglesia desde lejos, no? Mira, te voy a decir una cosa. El cristiano tiene que ayudar no solo a la iglesia, sino a todo el que está a su lado. El mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice ayudarás solo a tu hermano, dice a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? Cualquier persona que está a nuestro alrededor. Un compañero de trabajo que no es un creyente, una persona que vive al lado tuyo. Si estás viajando y estás en un bus, hay una persona que perdió el dinero, que le robaron y no tiene para continuar el viaje. ¿Qué tienes que hacer? Ayudarle, ¿no? Esto es importantísimo. Ahora, tú puedes ayudar fuera, pero ahora vamos a centrarnos en la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia. En Efesios capítulo 2, verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia no es un club, la iglesia es una familia. ¿Y es una familia qué? De Dios. El que une la familia es Dios. Dice usted y yo que pertenecemos a alguna iglesia, somos miembros de la familia de Dios. Y Jesús oró ¿por qué? Por su familia, por su pueblo. En San Juan 17, versículo 20 al 23 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto está hablando de la predicación que hicieron los discípulos y la gente creyó y vinieron a Jesucristo. En el verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque como familia, Jesús busca unidad en Cristo y una unidad en conjunto. Unidad entre hermanos, unidad entre jóvenes, unidad entre ancianos, un criterio unánime. Esto es lo que Dios busca. Y Jesús oró por esto. ¿Para qué? Para que todos seamos uno en Cristo Jesús. Y mis amigos, quizás yo quiero cerrar este pensamiento diciéndole algo. Mi amigo, la iglesia no es un sitio donde llega gente sin problemas. La iglesia es un hospital donde llega gente con tantas dificultades, gente con tanta lucha. Cuando recuerdo esta parábola del buen samaritano, Jesús contó esta parábola del buen samaritano
porque la pregunta era, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta esta parábola. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo despojaron y lo dejaron medio muerto. Y Jesús toma unas frases interesantísimas. Dice, pasó un sacerdote. ¿Y qué hizo? Pasó de largo. Pasó luego un levita, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó, tomó al hombre, vendó sus heridas y le llevó al mesón. Y cuando llegó al mesón, cuidó de él, dice la Escritura. Y no solo cuidó de él, sino que pagó al mesonero. Pagó todos los gastos que tuvo. Y cuando se iba, ahora dice, mira, aquí te dejo 2 denarios. Pero si gastas de más, yo te voy a pagar cuando regrese. ¿Quién era el samaritano? En la parábola, el samaritano es Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo a buscar a los seres heridos, golpeados, maltratados por la vida, tirados en el camino de la vida. ¿Y Jesús qué hace? Los carga en sus brazos y los lleva al mesón. ¿Cuál es el mesón? La iglesia de Dios. ¿Y cuál es el mesonero? Los miembros de la iglesia. Y ahora les dice a estos mesoneros, yo te doy este dinero para que atiendas. Pero Jesús volvió, regresó al cielo y ahora le deja una misión a la iglesia y le dice, cuídame de ellos. Queridos amigos que van a una iglesia, yo les digo en esta hora, si usted es miembro de una iglesia, cuando llegue una persona a esa iglesia, ámelo, cuídelo, protéjalo, haga lo mejor que pueda, porque Jesús murió por ese ser humano. Mi amigo, usted y yo, un día fuimos golpeados por la vida y Jesucristo nos cargó hasta el mesón. Qué lindo. Y hoy día, tú y yo estamos sanos por la gracia de Dios. Hagamos nuestra parte para que la iglesia de Dios sea una iglesia hermosa y unánime. Dios nos ayude.